Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas? ¿Qué tal va el inicio de año? Espero que muy bien. Hoy continuamos con esta serie de relatos. Hoy toca el turno a Edgar Allan Poe, así que pónganse cómodos y comencemos. La caída de la casa de Usher. Su corazón es un laúd colgado. Apenas lo tocan, resuena. Frase de Beranger. Durante un día entero de otoño, oscuro, sombrío y silencioso, en que las nubes pesaban opresoras y bajas en los cielos, había atravesado solo y a caballo una extensión particularmente lúgubre del país, y finalmente cuando las sombras de la noche se acercaban, me encontré a la vista de la melancólica casa de Usher. No sé cómo aconteció, pero a la primera mirada que arrojé sobre el edificio, penetró en mi espíritu un sentimiento de insufrible tristeza. Digo insufrible, ya que aquel sentimiento no estaba mitigado por aquella emoción semiagradable por ser poética, con que el ánimo recibe en general hasta la severidad de las naturales imágenes de la desolación y el terror. Contemplaba yo la escena desplegada ante mi vista, la simple casa, el sencillo paisaje propio de la posesión, los muros helados, las ventanas que semejaban ojos vacíos, unos cuantos juncos alineados y algunos troncos blancos y enfermizos. Contemplaba todo eso sintiendo una completa depresión en mi alma que no podría compararse apropiadamente entre las sensaciones terrenas, sino con aquel ensueño posterior del fumador de opio, con aquella amarga vuelta a la vida diaria, a la horrible y lenta caída del velo. Era una sensación glacial, un decaimiento, una náusea en el corazón, una irremediable tristeza de pensamiento que ningún estímulo de la imaginación podía reavivar ni impulsar a lo sublime. ¿Qué era? Me detuve a pensarlo. ¿Qué era lo que me desalentaba así al contemplar la casa de Usher? Misterio de todo punto insoluble. Luchar no podía contra las tétricas visiones que se amontonaban sobre mí en tanto que reflexionaba sobre ello. Me vi forzado a recurrir a la conclusión no satisfactoria de que sin lugar a duda existen combinaciones de objetos naturales muy sencillas que poseen el poder de afectarnos de esta manera, aunque el análisis de tal poder esté basado en consideraciones que nos harían perder el pie. Pensé que era posible que una simple diferencia en la colocación de los detalles de la decoración, de los pormenores de un cuadro, fuese suficiente para modificar o quizás para aniquilar esa capacidad de impresión dolorosa. Actuando conforme a esta idea, guié mi caballo hacia la orilla escarpada de un negro y lúgubre estanque que se extendía con tranquilo brillo ante la casa, mirando con fijeza hacia abajo, pero con un sobresalto aún más aterrador que antes, las imágenes recompuestas e invertidas de los grisáceos juncos, de los troncos de árboles siniestros y de las ventanas parecidas a ojos sin inteligencia. No obstante, en aquella mansión de melancolía me proponía residir unas semanas. Su propietario, Roderick Usher, había sido uno de mis joviales camaradas de infancia, pero habían transcurrido muchos años desde nuestra última entrevista. Con todo, había yo recibido recientemente, en una alejada parte de la comarca, una carta de él, con tal tono de vehemente apremio que no admitía otra respuesta que mi presencia. La letra mostraba una evidente agitación nerviosa. Su autor me hablaba de una dolencia física aguda,
de una afección mental que lo oprimía, y de un ardiente deseo de verme, ya que era su mejor amigo y en realidad el único, pues pensaba hallar en el gozo de mi compañía algún alivio para su mal. No me permitió vacilación el modo como me decía estas cosas y muchas más, y aquella manera de abrirme su pecho. Por tanto, obedecí de inmediato a lo que yo consideraba, no obstante, como una invitación de lo más extraño. Aun cuando de niños hubiéramos sido amigos íntimos, en realidad sabía yo muy poco de mi amigo. Una reserva excesiva había entrado siempre dentro de sus costumbres. Sabía, sin embargo, que pertenecía a una familia antiquísima que desde tiempos inmemoriales se había distinguido por una especial sensibilidad de temperamento, desplegada al través de siglos en numerosas obras de elevado arte, y que se había manifestado desde antiguo en actos repetidos de una generosa y discreta caridad, así como en un amor apasionado por las dificultades, más bien quizás que por las bellezas ortodoxas, siempre tan fácilmente reconocibles de la ciencia musical. También llegó a mi conocimiento el hecho muy notable de que, del tronco de la estirpe de los Usher, por gloriosamente antiguo que fuese, nunca había brotado en época alguna ninguna rama duradera. En otras palabras, que la familia entera tan solo se había perpetuado en línea directa, con algunas excepciones insignificantes y pasajeras. Esta deficiencia, pensé, en tanto revisaba mentalmente la perfecta concordancia de aquellos acertos con el carácter proverbial de la raza, y mientras pensaba en la probable influencia que cualquiera de ellas podría haber ejercido sobre la otra en una larga serie de siglos, esta deficiencia quizás de rama colateral y de la consiguiente transmisión directa de padre a hijo del patrimonio del nombre, era lo que a la larga había identificado también a los dos, reuniendo el título originario de la posesión con la arcaica y equívoca denominación de Casa de Usher, la cual denominación era empleada por los lugareños y que parecía juntar en su espíritu la familia y la mansión solariega. Ya dije que el único efecto de mi presencia un tanto pueril, quiero decir, haber mirado el estanque, fue tornar más profunda aquella primera y tan singular impresión. No puedo dudar que la conciencia de mi acrecentada superstición, ¿por qué no definirla así?, haya servido para acelerar aquel crecimiento. Yo sabía desde hacía mucho que tal es la ley paradójica de todos los sentimientos que tienen por base el terror. Y aquella fue quizás la sola razón que hizo que brotase en mi mente, cuando mis ojos se alzaron hacia la casa misma desde la imagen del estanque, una visión extraña, una idea tan ridícula, a la verdad, que si la menciono, es para demostrar la vívida fuerza de las sensaciones que me oprimían. Mi imaginación había trabajado tanto que llegué a creer en realidad que flotaba una atmósfera particular en torno de la casa y la posesión enteras, así como en los lugares más cercanos, atmósfera que no guardaba ninguna afinidad con el aire del cielo, sino que se desprendía de los enfermizos árboles, de los muros grises y del silencioso estanque, y un vapor pestilente y místico, apenas visible, opaco, pesado, de un tono plomizo. Sacudí de mi espíritu lo que no podía ser sino un sueño, y examiné con más atención el aspecto real del edificio. Su rasgo distintivo principal parecía ser el de una excesiva antigüedad.
Era grande la decoloración producida por los siglos. Menudos hongos recubrían toda la fachada y la tapizaban, a partir del techo, como una fina tela curiosamente bordada. Pero ciertamente todo aquello no implicaba ningún deterioro fuera de lo común. Ninguna parte de mampostería se había desprendido, y parecía existir una contradicción extraña entre la consistencia general intacta de todas sus partes y el estado particular de las piedras desmenuzadas, lo que me recordaba mucho la especiosa integridad de esas antiguas maderas labradas que se han podrido durante largos años en alguna olvidada cueva, sin contacto con el soplo del aire exterior. Abstracción hecha de este indicio de ruina extensiva, el edificio no presentaba ningún síntoma de inestabilidad. ¿Acaso la mirada de un observador escrupuloso hubiera descubierto una grieta apenas visible que, extendiéndose desde el tejado a la fachada, bajaba en zigzag por el muro e iba a perderse en las tétricas aguas del estanque? En tanto que observaba estas cosas, seguía a caballo un corto terraplén hasta la casa. Un lacayo que esperaba cogió mi caballo, y yo entré por el arco gótico del vestíbulo. Un criado de furtivo andar me condujo en silencio desde allí, al través de muchos corredores intrincados y oscuros, hacia el estudio de su amo. Muchas de las cosas que encontré en el camino contribuyeron, ignoro por qué, a exaltar aquellas vagas sensaciones de que ya hablé antes. Los objetos que me rodeaban, las molduras de los techos, los tapices sombríos de las paredes, la negrura de ébano de los pisos y los fantasmagóricos trofeos de armas que tintineaban a mi paso, eran cosas muy conocidas de mí, a las cuales estaba acostumbrado desde mi infancia, y aunque no dudaba en reconocerlas como familiares, me sorprendió lo insólitas que eran las fantasías que aquellas imágenes ordinarias despertaban en mí. En una de las escaleras me topé con el médico de la familia. Pensé que su semblante mostraba una expresión que era una mezcla de baja astucia y de perplejidad. Me saludó con azoramiento y pasó. El criado abrió entonces una puerta y me introdujo a presencia de su señor. La habitación en que me encontraba era muy amplia y alta. Las ventanas largas, estrechas y ojivales se abrían a tanta distancia del negro piso de roble que eran inalcanzables en absoluto desde dentro. Unos débiles rayos de roja luz se abrían paso al través de los cristales enrejados y permitían diferenciar suficientemente los principales objetos que se hallaban en torno. Empero, la mirada se fatigaba en vano por alcanzar los rincones más lejanos de la estancia, o los entrantes del techo abovedado y con artesones. Oscuros tapices colgaban de las paredes. El mobiliario general era excesivo, incómodo, antiguo y deslucido. Muchos libros e instrumentos musicales se veían esparcidos en torno, pero no lograban comunicarle ninguna vitalidad a la escena. Sentía yo que respiraba una atmósfera penosa, y todo aquello estaba penetrado por un aire de severa, profunda e irremediable melancolía. Cuando entré, Usher se levantó de un sofá sobre el cual se hallaba tendido por completo y me saludó con una calurosa viveza que mucho se asemejaba, fue mi primer pensamiento, a una exagerada cordialidad, al obligado esfuerzo de un hombre de mundo ennuyé. Con todo, una ojeada lanzada a su rostro me convenció de su perfecta sinceridad. Nos sentamos y durante unos instantes, en tanto que él callaba, lo observé con un sentimiento mitad de compasión y mitad de espanto.
Ciertamente jamás hombre alguno había cambiado de una manera tan tremenda en tan breve tiempo como Roderick Usher. A duras penas pude yo mismo llegar a persuadirme de que eran los mismos el hombre que estaba frente a mí y el compañero de mis primeros años. Con todo el carácter de su fisonomía siempre había sido notable. Un cutis cadavérico, ojos grandes, líquidos y luminosos sobre toda comparación, labios finos muy pálidos, pero de una curva sobremanera bella, nariz de un delicado tipo hebreo, pero de anchura desacostumbrada en semejante forma, barbilla moldeada con finura y cuya falta de prominencia indicaba falta de carácter, cabello que parecía tela de araña por su suave tenuidad. Todos estos rasgos, unidos a un desarrollo frontal excesivo, constituían en conjunto una fisonomía que no era fácil olvidar. Y al presente la simple exageración del tono predominante de aquellas facciones y la expresión que mostraban me hacían ver un cambio tal que dudaba yo de la persona con quien estaba hablando. La espectral palidez de la piel y el brillo ahora milagroso de los ojos me sobrecogían por sobre todas las cosas y hasta me aterraban. Además, había dejado crecer su sedoso cabello descuidadamente, y como aquella textura de telaraña flotaba más que caía en torno de la cara, no podía yo ni esforzándome relacionar aquella expresión arabesca con ninguna idea de simple humanidad. En principio me chocó cierta incoherencia, cierta contradicción en las maneras de mi amigo, mas pronto puse en claro que aquello se debía a una serie de pequeños y fútiles esfuerzos por vencer un azoramiento habitual y una excesiva agitación nerviosa. Estaba yo preparado para algo de este género, no sólo por su carta, sino también por ciertos rasgos que recordaba yo de su infancia y por conclusiones deducidas de su rara conformación física y de su temperamento. Sus actos eran alternativamente vivos e indolentes. Su voz cambiaba rápidamente de una indecisión trémula, cuando el espíritu vital parecía enteramente ausente, a esa especie de concisión enérgica, a esa enunciación abrupta, pesada, lenta, una enunciación hueca, a esa habla gutural, lúmbea, tersamente modulada y equilibrada que puede observarse en el borracho perdido o en el incorregible fumador de opio, durante los periodos de su más intensa excitación. Fue así como me habló del objeto de mi visita, de su ardiente deseo de verme y de la alegría que esperaba de mí. Durante largo tiempo habló de lo que pensaba acerca del carácter de su enfermedad. Era, dijo, un mal constitucional de familia, para el cual desesperaba de encontrar remedio. Una simple afección nerviosa, añadió luego, que a no dudar desaparecería pronto. Dicho mal se ponía de manifiesto en una multitud de sensaciones extranaturales. Algunas de ellas, en tanto me las describía, me interesaron y me confundieron, aunque quizás el tono y los gestos de su relato influyeron bastante en ello. Sufría vivamente de una agudeza mórbida de los sentidos. Tan solo toleraba los alimentos más insípidos. Solo podía usar prendas de determinado tejido. Los aromas de todas las flores le producían sofocaciones. La luz, incluso débil, atormentaba sus ojos. Solo unos cuantos sonidos peculiares de instrumentos de cuerda no le inspiraban horror. Vi que era esclavo forzoso de una especie de terror anómalo. «Moriré», dijo.
Es preciso que muera de esta deplorable locura. Así y no de otra manera, moriré. Temo los acontecimientos futuros, no por sí mismos, sino por sus consecuencias. Me estremezco al pensar en cualquier cosa, al pensar en cualquier trivial incidente que puedan actuar sobre esta insoportable agitación de mi alma. No le tengo verdaderamente horror al peligro, excepto en su efecto positivo, el terror. En este estado de excitación, en este estado deplorable, presiento que tarde o temprano llegará el momento en que me abandonarán a la vez la vida y la razón, en alguna lucha con el horroroso fantasma, con el miedo. Supe también a intervalos y por confidencias interrumpidas y ambiguas otra particularidad de su situación moral. Se sentía encadenado por ciertas supersticiones ligadas a la mansión que habitaba, de la que no se había atrevido a salir nunca desde hacía muchos años, y relativas a una influencia cuya supuesta fuerza describía con palabras demasiado sombrías para repetirlas aquí. Una influencia que algunas particularidades en la forma misma y en la naturaleza de la mansión habían impreso en su espíritu, a fuerza de soportarlas durante largo tiempo, decía, un efecto que lo físico de los muros grises, de las torrecillas y del estanque negruzco donde se reflejaba toda la construcción, había a la larga creado sobre lo moral de su existencia. Admitía, no obstante, aunque con vacilaciones, que mucha parte de la peculiar melancolía que lo afligía podía atribuirse a un origen más natural y mucho más palpable, a la enfermedad cruel y ya antigua, a la muerte, en fin, evidentemente cercana, de una hermana tiernamente amada, su sola compañera desde hacía largos años, su última y sola parienta en la tierra. Su fallecimiento, dijo él con una amargura que no olvidaré nunca, me dejará a mí, el desesperanzado, el débil, como el último de la antigua raza de los Usher. En tanto que hablaba, Lady Madeline, así se llamaba ella, pasó por un lugar apartado de la habitación y desapareció sin fijarse en mi presencia. Le miré con enorme asombro, en el que se mezclaba cierto terror, pero no pareció imposible darme cuenta de mis propios sentimientos. Me oprimía una sensación de estupor mientras mis ojos seguían sus pasos que se alejaban. Cuando al cabo se cerró una puerta tras ella, mi mirada buscó instintiva y curiosamente el rostro de su hermano, pero él se había cubierto el rostro con las manos y no pude ver sino una palidez más que ordinaria que se había extendido sobre sus descarnados dedos, al través de los cuales se filtraba una lluvia de apasionadas lágrimas. Durante largo tiempo, la enfermedad de Lady Madeline había desconcertado la ciencia de los médicos. El singular diagnóstico se componía de una apatía constante, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes, aunque pasajeros, ataques de carácter casi cataléptico. Hasta esos momentos había soportado con firmeza la pesadumbre de su enfermedad y no se había resignado aún a ponerse en cama. Pero al caer de la tarde de mi llegada a casa se dio, como su hermano me lo contó en la noche con una agitación inexpresable, al poder aplastante del mal. Y supe que la ojeada que le había dado sería probablemente la última,
que ya nunca más vería a aquella dama, viva al menos. Durante unos cuantos días que siguieron, ni Usher ni yo pronunciamos su nombre, y durante este periodo hice cuanto esfuerzo me fue posible para aligerar la melancolía de mi amigo. Pintamos y leímos juntos, o bien, como en un sueño, escuchaba yo sus extrañas improvisaciones en su elocuente guitarra, y de este modo, a medida que una intimidad más y más estrechas me abría más familiarmente las profundidades de su alma, reconocía yo más amargamente la vanidad de todos mis esfuerzos por reanimar su espíritu, cuya negrura, como una propiedad que le fuese inherente, derramaba una irradiación incesante de tinieblas sobre todos los objetos del universo físico y moral. Guardaré siempre el recuerdo de muchas horas solemnes que pasé solo con el dueño de la casa de Usher, pero trataría en vano de definir el carácter exacto de los estudios o de las ocupaciones en que me complicaba o cuyo camino me mostraba. Un idealismo ardiente, excesivo y mórbido proyectaba su luz sulfurosa sobre todas las cosas. Sus largas y fúnebres improvisaciones resonaban eternamente en mis oídos. Entre otras cosas, recuerdo dolorosamente una cierta paráfrasis rara, una perversión del aire, ya muy extraño, del último vals de von Weber. En cuanto a las pinturas que elaboraba su laboriosa fantasía y que llegaban pincelada a una vaguedad que me daba escalofríos tanto más penetrantes cuando que temblaba yo sin saber por qué. En cuanto a aquellas pinturas, tan vivas para mí, que aún persiste su imagen ante mis ojos, trataría yo en vano de extraer de ellas la más mínima parte que pudiera estar contenida en el ámbito de las simples palabras escritas. Por la absoluta simplicidad, por la desnudez de sus dibujos, inmovilizaba y sobrecogía la atención. Si en alguna ocasión algún mortal pintó una idea, ese mortal fue Roderick Usher. A lo menos para mí, en las circunstancias que me rodeaban, se elevaba de las puras abstracciones que el hipocondriaco se ingeniaba para arrojar sobre la tela un terror intenso, irresistible, cuya sombra no sentí nunca al contemplar los sueños. Refulgentes sin duda, aunque demasiado concretos de Fuseli. Podría ser esbozada, aunque apenas con palabras, una de las concepciones fantasmagóricas de mi amigo, en que el espíritu de abstracción no participaba con tanta rigidez. Era un cuadrito que representaba el interior de una cueva o de un subterráneo inmensamente largo, rectangular, con muros bajos, pulidos, blancos, sin ningún ornato, sin ninguna interrupción. Algunos detalles accesorios de la composición servían para hacer comprender que esta galería se encontraba a una profundidad excesiva bajo la superficie de la tierra. No se veía ninguna salida a lo largo de su vasta extensión, ni se divisaba ninguna antorcha o alguna fuente artificial de luz. Sin embargo, rodeaba de parte a parte una oleada de rayos intensos, bañándolo todo de un esplendor fantástico e incomprensible. Acabo de hablar de ese estado morboso del nervio auditivo que hace intolerable toda música para el desdichado, con la excepción de ciertos efectos de los instrumentos de cuerda. Eran quizás los estrechos límites en que se había confinado él mismo al tocar la guitarra, los que en gran parte habían dado aquel carácter fantástico a sus interpretaciones.
pero en cuanto a la fogosa facilidad de sus improvisaciones, no era posible explicarla de la misma manera. Debían ser, y lo eran en efecto, en las notas lo mismo que en las palabras de sus fogosas fantasías, pues las acompañaba a menudo con improvisaciones verbales rimadas, resultado de ese intenso recogimiento y de aquella concentración de fuerzas mentales que no se manifestaban, como ya lo dije, sino en los casos particulares de la más alta excitación artificial. Me acuerdo con facilidad de las palabras de una de aquellas rapsodias. ¿Acaso me impresionó más fuertemente cuando él me la mostró? Porque en el sentido interior y místico de la obra, descubrí por primera vez que Usher tenía plena conciencia de su estado, es decir, que sentía que su sublime razón se tambaleaba en su trono. Aquellos versos titulados El Palacio Encantado eran poco más o menos, si no al pie de la letra, los siguientes. 1. En el más verde de nuestros valles, habitado por benéficos ángeles, un bello y majestuoso palacio antaño, un radiante palacio, se levantaba. Era en los dominios del monarca pensamiento donde él se levantaba. Jamás serafín alguno desplegó el ala sobre ningún edificio la mitad de bello. 2. Banderas amarillas, soberbias, doradas, flotaban y ondulaban sobre su remate. Esto ocurría, todo esto, en los viejos tiempos. Y a cada dulce brisa que soplaba en aquel grato tiempo, a lo largo de los muros empenachados y pálidos, se desprendía un aroma alado. 3. Los viajeros que atravesaban ese hermoso valle miraban, al través de ventanas luminosas, espíritus que se movían armoniosamente a los sones de un laúd bien templado, todo en derredor de un trono, donde sentado un verdadero porfirogénito, rodeado de un Fausto digno de su gloria, se mostraba como señor del reino. 4. Y toda resplandeciente de perlas y rubíes era la puerta del hermosísimo palacio por la que salían a oleadas, y centelleaban incesantemente una turba de ecos cuya grata misión era tan solo cantar, con acentos de exquisita belleza, el talento y la sabiduría de su rey. 5. Pero criaturas malvadas vestidas de luto asaltaron la alta autoridad del monarca. ¡Ah! Lloremos, porque ya nunca el alba de una mañana brillará sobre él, el desdichado. Y en torno de su mansión, la gloria que se empurpuraba y florecía, no es ya sino una historia, recuerdo tenebroso de las viejas edades difuntas. 6. Y ahora los viajeros en ese valle, a través de las ventanas rojizas, miran vastas formas moviéndose fantásticamente a los sones de una música discordante, en tanto que, como un arroyuelo pálido y lúgubre, al través de la pálida puerta, una horrenda multitud se abalanza eternamente riendo, pues que ya no puede sonreír. Recuerdo muy bien que las inspiraciones que nacieron de esta balada nos arrojaron en una corriente de ideas, en medio de las cuales se manifestó una opinión de Usher que cito, no por su novedad, puesto que otros hombres pensaron de la misma manera, sino a causa de la tenacidad con que la defendió. Esta opinión, en su forma general,
era la de la sensibilidad de todos los seres vegetales. Pero en su imaginación trastornada, la idea iba tomando un carácter aún más audaz, e invadía bajo ciertas condiciones el reino inorgánico. Me faltan palabras para expresar toda la extensión, toda la seriedad, todo el abandono de su convencimiento. Sin embargo, esta creencia se relacionaba, como ya lo sugerí, con las piedras grises de la mansión de sus antepasados. Aquí, las condiciones de la sensibilidad estaban cumplidas, según él se imaginaba, por el método que había presidido la construcción, por la posición respectiva de las piedras, así como por los numerosos hongos que las recubrían y los árboles enfermizos que se alzaban en torno, pero sobre todo por la inmutabilidad de esa disposición y por su desdoblamiento en las aguas dormidas del estanque. La prueba de aquella sensibilidad, decía él, estaba, y yo le oía hablar sobresaltado, en la gradual pero evidente condensación por encima de las aguas, en torno de los muros, de una atmósfera que les era propia. El resultado, añadía, se descubría en aquella influencia muda, pero importuna y terrible, que desde hacía siglos había, por decirlo así, moldeado los destinos de su familia, y que lo hacían a él tal como yo lo veía ahora, tal como era. Semejantes opiniones no necesitan comentarios, y no los haré. Nuestros libros, los libros que desde hacía años constituían gran parte de la existencia espiritual del enfermo, estaban, como bien puede suponerse, en perfecto acuerdo con este carácter de visionario. Analizábamos juntos obras tales como el Bertbert, la Chartreuse de Gresset, el Belfegor de Maquiavelo, las maravillas del cielo y del infierno de Swedenborg, el viaje subterráneo de Nicolas Klimt, de Holberg, la quiromancia de Robert Fludd, de Jean d'Andaginet y de La Chambre, el viaje por el espacio azul de Tieck y la ciudad del sol de Campanella. Uno de sus volúmenes favoritos era una pequeña edición in octavo del Directorium Inquisitorium del dominico Aymeric de Girone. Había pasajes en Pomponio Mela a propósito de los antiguos sátiros africanos y de los egípanes sobre los cuales soñaba Usher durante horas enteras. No obstante, su principal delicia la encontraba en la atenta lectura de un rarísimo y curioso libro gótico incuarto, el manual de una iglesia olvidada, Las Vigiliae Mortuorum Secundum Corum Ecclesia Majuntinae. Pensaba, a pesar mío, en el extraño rito contenido en este libro y en su influencia probable sobre el hipocondriaco, cuando una noche, habiéndome informado bruscamente que Lady Madeline ya no existía, me anunció su intención de conservar el cuerpo durante 15 días, a la espera del entierro definitivo, en una de las numerosas criptas situadas bajo los gruesos muros del castillo. La razón profana que daba acerca de aquella singular manera de obrar era una de aquellas razones que yo no me sentía con el derecho de contradecir. Como hermano, me dijo, había adoptado aquella resolución en consideración al carácter insólito de la enfermedad de la difunta, en razón de una cierta curiosidad importuna e indiscreta de parte de los hombres de ciencia y de la situación alejada del panteón familiar. Confieso que, cuando recordé el siniestro semblante del individuo que había encontrado en la escalera la tarde en que llegué al castillo,
No sentí deseo de oponerme a lo que consideré todo lo más como una precaución muy inocente, sin duda, pero ciertamente muy natural. A ruego de Usher, lo ayudé personalmente a los preparativos de aquella sepultura temporal. Colocamos el cuerpo en el féretro y entre los dos lo llevamos al lugar de su reposo. La cripta en la que lo dejamos había permanecido cerrada durante tanto tiempo que nuestras antorchas, semiapagadas en aquella atmósfera sofocante, no nos permitían ninguna investigación. Era pequeña y húmeda, y no dejaba penetrar la luz. Estaba situada a gran profundidad, exactamente abajo de la parte del castillo que correspondía a mi recámara. Probablemente había sido utilizada en los viejos tiempos feudales como mazmorra, y en tiempos posteriores como depósito de pólvora o de alguna otra materia fácilmente inflamable, pues una parte del suelo y todas las paredes de un largo vestíbulo que atravesamos para llegar a ella estaban cuidadosamente revestidas de cobre. La puerta de hierro macizo había sido protegida de la misma manera. Cuando aquel inmenso peso giraba sobre sus goznes, producía un sonido singularmente agudo y discordante. Depositamos nuestro fúnebre fardo sobre unos soportes en aquella región de horror. Apartamos un poco la tapa del féretro que no estaba aún atornillada y contemplamos el rostro del cadáver. Llamó desde luego mi atención un parecido chocante entre el hermano y la hermana, y Usher, adivinando probablemente mis pensamientos, murmuró algunas palabras con las que me dio a entender que la difunta y él eran gemelos, y que siempre habían existido entre ellos simpatías de una naturaleza casi inexplicable. Nuestras miradas, con todo, no permanecieron durante mucho tiempo fijas sobre la muerta, pues no podíamos contemplarla sin espanto. La enfermedad que había llevado a Lady Madeline a la tumba en la plenitud de su juventud había dejado, como acontece ordinariamente en todas las enfermedades de carácter estrictamente cataléptico, la ironía de una débil coloración en el pecho y en la cara, y en los labios esa sonrisa equívoca y morosa que es tan terrible en la muerte. Colocamos la cubierta en su lugar y la atornillamos, y después de haber asegurado la puerta de hierro, emprendimos de nuevo el camino hacia las habitaciones superiores que no eran menos melancólicas. Y luego, después de un lapso de varios días llenos de amarga pena, se operó un cambio notable en los síntomas de la enfermedad moral de mi amigo. Sus maneras habituales desaparecieron. Descuidaba y olvidaba sus ocupaciones ordinarias. Erraba de estancia en estancia con pasos precipitados, desiguales y sin rumbo. La placidez de su rostro había tomado quizás un color aún más espectral, pero la luminosidad de sus ojos había desaparecido por completo. Yo ya no escuchaba aquel tono de voz áspero de que usaba antes en ocasiones, y su pronunciación se singularizaba habitualmente por un temblor que se hubiera dicho causado por un extremo terror. Me ocurría a las veces pensar que su espíritu incesantemente agitado era torturado por algún secreto sofocante, y que él no se sentía con el valor suficiente para revelarlo. Otras veces me veía obligado a pensar en que se trataba simplemente de las rarezas inexplicables de la demencia, pues lo veía mirar al vacío durante largas horas en actitud de la más profunda atención,
como si escuchase un ruido imaginario. No es de extrañar que me aterrara su estado, e incluso que me afectara. Sentía deslizarse dentro de mí en una gradación lenta pero segura la extraña influencia de sus supersticiones fantásticas y contagiosas. Fue particularmente una noche, la 7ª u 8ª a partir del día en que habíamos depositado a Lady Madeline en la cripta, y ya muy tarde, antes de acostarme, cuando experimenté toda la fuerza de estas sensaciones. El sueño no quería invadirme. Las horas pasaban siempre una a una. Me esforzaba en buscar la causa de la agitación nerviosa que me dominaba. Traté de persuadirme de que lo que experimentaba se debía en parte, si no absolutamente, a la influencia trastornadora del melancólico mobiliario de la habitación. Los sombríos tapices desgarrados que, atormentados por las ráfagas de una tormenta que empezaba, se movían de un lado a otro, sobre los muros, y crujían dolorosamente en torno de los adornos del lecho. Pero mis esfuerzos fueron vanos. Un terror incontenible invadió gradualmente todo mi ser, y a la larga una angustia sin motivo, una verdadera pesadilla, pareció apoderarse por completo de mi corazón. Respiré con fuerza, hice un esfuerzo, logré sacudirla, e incorporándome sobre las almohadas y hundiendo ardientemente mi mirada en la espesa oscuridad de la recámara, presté oído. No sabría decir por qué, si no es que fui impelido a ello por una fuerza instintiva, a ciertos sonidos bajos y vagos que partían no sé de dónde, y que llegaban hasta a mí a largos intervalos, al través de las pausas de la tormenta. Dominado por una sensación intensa de horror, inexplicable e intolerable, me vestí deprisa, pues sentía que no podría dormir en toda la noche, y me esforcé caminando de uno a otro lado en la habitación, en salir del estado deplorable en el que había caído. Apenas había dado así unas cuantas vueltas, cuando llamó mi atención un paso leve, ligero, en la escalera. Pronto reconocí que eran los pasos de Usher. Un segundo después, llamó suavemente a mi puerta y entró, sosteniendo en las manos una lámpara. Como siempre, su rostro era de una palidez cadavérica, pero había además en sus ojos una especie de insensata hilaridad, y en todas sus maneras una especie de historia evidentemente contenida. Me espantó su aspecto, pero todo era preferible a la soledad que había soportado durante tanto tiempo, y acogí su presencia como un alivio. ¿Y usted no ha visto eso? Preguntó bruscamente después de unos minutos de silencio y después de haber mirado en torno suyo con una mirada fija. Así pues, ¿no ha visto usted eso? Pues espere, lo verá. Al hablar así, y después de haber protegido cuidadosamente la lámpara que portaba, se precipitó hacia una de las ventanas y la abrió de par en par a la tempestad. Casi nos levantó del suelo la impetuosa furia de la ráfaga. Era en verdad una noche de tormenta terriblemente bella, una noche única y extraña en su horror y en su belleza. Probablemente se había concentrado un remolino en nuestra proximidad, pues había cambios frecuentes y violentos en la dirección del viento y la excesiva densidad de las nubes
ahora tan bajas que casi pesaban sobre los torreones del castillo. No nos impedían apreciar la velocidad viva con que acudían las unas contra las otras desde todos los puntos del horizonte, en vez de perderse en la distancia. Su excesiva densidad no nos impedía contemplar el fenómeno. No obstante, no percibíamos ni a la luna ni a las estrellas, y ningún relámpago proyectaba su fulgor. Pero las superficies inferiores de aquellas vastas masas de vapores agitados, y asimismo todos los objetos terrestres situados en nuestro estrecho horizonte, reflejaban la claridad sobrenatural de una exhalación gaseosa que pesaba sobre la casa y la envolvía en una mortaja casi luminosa y distintamente visible. «No debe usted ver esto, no debe usted contemplar esto», dije temblando a Usher, y lo arrastré con suave violencia de la ventana y lo llevé hacia un sillón. Estos espectáculos que lo sacan a usted de sí son fenómenos puramente eléctricos y muy comunes, o quizás tengan su funesto origen en las miasmas fétidos del estanque. Cerremos la ventana. El aire está helado y es peligroso para su organismo. Aquí está uno de sus libros favoritos. Leeré y usted escuchará. Así pasaremos juntos esta terrible noche. El antiguo volumen que había tomado en mis manos era el Mad Trist de Sir Lancelot Canning, pero lo había llamado el libro favorito de Usher por triste broma, triste chanza, porque a la verdad, en su tosca y pobre prolijidad, no era ciertamente un gran alimento para la alta espiritualidad de mi amigo. Pero era el único libro que tuve inmediatamente a mano, y abrigué la vaga esperanza de que la agitación que atormentaba al hipocondriaco encontraría cierto alivio, porque la historia de las enfermedades mentales está llena de anomalías de esta clase, en la exageración misma de las locuras que iba a leerle. A juzgar por el aire de interés extrañamente tenso con que él escuchaba o fingía escuchar las frases del relato, hubiera podido congratularme del éxito de mi propósito. Había llegado a aquella parte tan conocida de la historia en que Ethelredo, el héroe del libro, habiendo intentado en vano entrar pacíficamente en la morada del ermitaño, se decide a entrar por la fuerza. Aquí, según todos recordarán, el narrador se expresa de esta manera. Y Ethelredo, que por naturaleza era de valeroso corazón y que ahora, además, sentíase tan fuerte por causa del vino que había bebido, no esperó más para hablar con el ermitaño, cuyo corazón, a la verdad, era propenso a la obstinación y a la milicia. Pero, sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo que se desencadenara la tempestad, levantó por completo su maza, y con algunos golpes abrió pronto un camino a través de las maderas de la puerta para su mano enguantada de hierro, y tirando con su mano vigorosamente hacia él, hizo crujir, hundirse y saltar todo en pedazos, de tal modo que el ruido de la madera seca y que sonaba a hueco repercutió de una parte a otra del bosque. Al final de esta frase me estremecí e hice una pausa, porque me pareció, aunque pensé luego que me engañaba mi excitada imaginación, que de una parte muy alejada de la mansión había llegado confusamente a mi oído un ruido que se hubiera dicho, por su exacta analogía, que era un eco sofocado, sordo, de aquel ruido.
real crujido y de arrancamiento descrito tan cuidadosamente por Sir Lancelot. Era sin duda la única coincidencia lo que había atraído mi atención, pues entre el golpeteo de las hojas de las ventanas y todos los ruidos confusos de la tempestad siempre creciente, el sonido en sí mismo no tenía nada en verdad que pudiera intrigarme o turbarme. Continué la lectura. Pero el buen campeón Etelredo, pasando entonces la puerta, se sintió grandemente furioso y maravillado al no ver rastro alguno del malicioso ermitaño, sino en su lugar a un dragón de monstruosa y escamosa apariencia, con lengua de fuego, que estaba de centinela ante un palacio de oro, y cuyo suelo era de plata, y sobre el muro aparecía colgado un escudo de bronce brillante con esta leyenda grabada encima: el que entre aquí, vencedor será. El que mate al dragón, el escudo ganará. Y Etelredo levantó su maza y golpeó en la cabeza al dragón, que cayó ante él, y exhaló su aliento pestilente con un rugido tan espantable, áspero y penetrante a la vez, que Etelredo se vio obligado a taparse los oídos con las manos, para resistir aquel terrible estruendo como jamás había escuchado otro parecido. Aquí hice súbitamente una nueva pausa, esta vez con un sentimiento de violento asombro, pues ya no había duda posible de que había yo oído realmente, en qué dirección me sería imposible adivinarlo, un sonido débil y como lejano, pero áspero, prolongado, singularmente agudo y chirriante, la contrapartida exacta del grito sobrenatural del dragón descrito por el escritor, y tal como mi imaginación ya se lo había figurado. Oprimido como me sentía evidentemente por esta segunda y sumamente extraordinaria coincidencia, oprimido también por mis sensaciones contradictorias, entre las cuales dominaban un asombro y un terror extremos, conservé no obstante suficiente presencia de ánimo para no excitar con una observación cualquiera la sensibilidad nerviosa de mi amigo. No estaba completamente seguro de que él hubiera escuchado los ruidos descritos, aunque ciertamente se había manifestado una extraña alteración desde hacía unos minutos en su actitud. Desde su posición primera, exactamente frente a mí, poco a poco había hecho girar su silla de manera a encontrarse sentado con el rostro vuelto hacia la puerta de la habitación. Así solo podía yo ver parte de sus rasgos, aunque noté bien que sus labios temblaban, como si murmurara alguna cosa inaudible. Tenía la cabeza caída sobre el pecho, pero sabía yo que no estaba dormido. Sus ojos, y veía de perfil, estaban muy abiertos y fijos. Por lo demás, el movimiento de su cuerpo contradecía también esta idea, pues se balanceaba de un lado a otro con un movimiento muy suave, pero constante y uniforme. Me di cuenta rápidamente de todo esto y reanudé la narración de Sir Lancelot, que continuaba de esta manera. Y ahora, el buen campeón, habiendo escapado de la terrible furia del dragón, acordándose del escudo de bronce y recordando que el sortilegio había sido roto, apartó el cuerpo del dragón de su camino y avanzó valerosamente sobre el suelo de plata del castillo hacia un lugar del muro donde colgaba el escudo, el cual, en verdad, no esperó a que llegase hasta él, sino que cayó a sus pies sobre el suelo de plata, con potente y terrible ruido. No bien habían salido las últimas sílabas de mis labios, cuando, como si hubiese caído pesadamente un escudo de bronce en ese mismo momento sobre una plancha de plata, escuché un eco distinto, profundo, metálico,
tintineante, si bien sordo en apariencia. Estaba yo completamente excitado. De un salto me puse en pie, pero Usher no había interrumpido su balanceo regular. Me precipité hacia la silla donde seguía sentado. Sus ojos permanecían fijos ante él, y toda su fisonomía estaba tensa por una rigidez como de piedra. Pero cuando le puse la mano sobre el hombro, recorrió todo su ser un violento estremecimiento. Una sonrisa malsana asomó a sus labios, y vi que hablaba en voz baja, muy baja. Era un murmullo precipitado e inarticulado, como si no tuviera conciencia de mi presencia. Me incliné hacia él y devoré al fin el horrendo significado de sus palabras. ¿No oye usted? Yo oigo. He oído durante largo tiempo, durante mucho tiempo, durante muchos minutos, durante muchas horas, durante muchos días he oído, pero no me atrevía. Ah, tened piedad de mí, qué miserable e infortunado soy. Pero no me atrevía a hablar. La encerramos viva en su tumba. ¿No le dije a usted que mis sentidos eran extremadamente finos? Le digo a usted ahora que escuché sus primeros y débiles movimientos en el féretro. Los escuché hace ya muchos días, pero no me atrevía a hablar. Y ahora, esta noche, Edelredo, la puerta rota de la ermita, y el grito de agonía del dragón, y el estruendo del escudo, digamos más bien el ruido del féretro al rajarse, y el chirrido de los férreos goznes de su prisión, y su horrenda lucha con el pasillo abovedado de cobre. Oh, ¿a dónde huir? ¿No estará aquí pronto? ¿No llega para reprocharme mi prisa? ¿Acaso no he escuchado su paso en la escalera? ¿Acaso no oigo el horrible y sordo latir de su corazón? Insensato. Diciendo esto, se puso furiosamente en pie y aulló sus sílabas como si en aquel esfuerzo supremo exhalara el alma. ¡Insensato! Le digo a usted que ella está ahora detrás de la puerta. Y en ese mismo instante, como si la energía sobrehumana de su palabra hubiese adquirido la potencia de un hechizo, las grandes y antiguas hojas de la puerta que Usher señalaba entreabrieron lentamente sus pesadas mandíbulas de ébano. Era aquello obra de un furioso golpe de viento, pero en el marco de aquella puerta se encontraba entonces la alta figura de Lady Madeline Usher, envuelta en su sudario. Había sangre en su blanco ropaje, y toda su demacrada persona mostraba evidentes señales de una horrible lucha. Durante un momento permaneció trémula y vacilante en el umbral. Luego, con un grito apagado y quejumbroso, cayó pesadamente hacia adelante sobre su hermano, y en su violenta y definitiva agonía lo arrastró con ella al suelo, muerto, víctima de los terrores que había anticipado. Colmado de horror huí de aquel aposento y de aquella mansión. La tempestad estaba desencadenada aún con toda su furia cuando crucé la vieja avenida. De pronto, una luz extraña se proyectó sobre el camino, y me volví para ver de dónde podía salir una luminosidad tan singular, como no había detrás de mí sino el viejo castillo con todas sus sombras. El resplandor provenía
de la luna llena, rojo sangre que descendía y que ahora brillaba vivamente al través de aquella fisura que antes apenas era visible y que, como ya dije, recorría en zigzag la construcción desde el techo hasta la base. En tanto que yo miraba, rápidamente se ensanchó esa fisura. Pasó un furioso torbellino y el disco entero de la luna irrumpió de pronto ante mis ojos. Pareció que la cabeza me daba vueltas cuando vi partirse en dos y desplomarse los poderosos muros. Resonó un ruido prolongado, un tumultuoso estruendo como la voz de 1000 cataratas, y el estanque profundo y fétido situado a mis pies se cerró triste y silenciosamente sobre las ruinas de la casa de Usher. Bueno, chicos, chicas, no sé ustedes, pero yo quedo maravillado luego de leer esta narración extraordinaria de Edgar Allan Poe. Me parece que el punto central de esta obra viene con la unión que nuestro narrador nos hace en pleno texto del apellido Usher con el edificio concreto que aquí se describe. No es la casa de los Usher, sino la casa Usher. A lo largo de la historia, lo metafísico se va haciendo presente. Aunque el narrador es alguien analítico y siempre descriptivo, cualidades de una persona adepta al razonamiento lógico, aún así, él mismo va percibiendo en la casa y su atmósfera aspectos propios de ésta. La casa en sí se va volviendo un ser viviente, que exhala su propia esencia sobre sus habitantes, ya sean permanentes o temporales. Quizás en un principio fue al revés. Los habitantes eran los que impregnaban de sus propias esencias a la casa. Pero como nos cuenta nuestro narrador, los ancestros de Usher tienen un carácter, o mejor dicho, tuvieron un carácter melancólico, oscuro y depresivo. Toda esa melancolía y oscuridad queda inevitablemente pesando sobre sus habitantes. La carta de la que se habla al inicio era una especie de anuncio de que el final de la casa Usher se acercaba. O quizás era una demanda de auxilio apenas consciente de Usher. Puede ser. El punto es que, para cuando el narrador llega, solo le es posible ver el lento, misterioso y terrorífico desenlace de esta estirpe. Él mismo comenta que cualquier intento que él tuviera por sacar a su amigo de esa melancolía iba a ser inevitablemente infructuoso. Y en efecto, así es la melancolía. Se disfruta inconscientemente de eso que pesa sobre el ánimo y el espíritu. Se empieza a ver como algo bello e inevitable el sufrimiento y el autorreproche. Decía Freud que la sombra del objeto cae sobre el yo. Y sí, vemos a un Usher identificado hasta los huesos con sus antecesores. Sin duda, aquí el autor sublima eso de una manera bella. Y así como los Usher impregnaron a la casa de su esencia melancólica, Edgar Allan Poe impregna sus textos de una oscuridad misteriosa y seductora. Este texto es un ejemplo más de cómo la imaginación lleva lo concreto más allá de lo físico. Y usando esto como pre-texto, los invito a reflexionar en estos tiempos de cuarentena, cómo es que el espacio se ha transformado en un reflejo de nosotros mismos. En realidad siempre lo ha sido.
pero ahora es un reflejo más fiel debido al tiempo que pasamos en él. ¿Tu espacio está ordenado o desordenado? ¿Sientes que ver tu espacio define lo que harás a continuación? Yo, por ejemplo, si veo mi espacio desordenado y tenía ganas de dibujar o de hacer algo creativo, se me quitan, y a veces no me doy cuenta de ese proceso hasta que lo repito muchas veces. Y pongo este ejemplo de ordenado o desordenado de una manera arbitraria, porque puede ser cualquier otro adjetivo. A veces, lo metafísico no solo puede ser usado para imbuir un texto con misterio, belleza o terror. La metafísica sirve también para enfermarnos sin darnos cuenta. Vamos invistiendo nuestros espacios con basura, ya sea física o emocional, o cosas que solo nos impiden actuar, como la paradoja del acumulador, que guarda cosas por si en algún momento las ocupa o le sirven, pero al tener tantas cosas queda imposibilitado de actuar. Literalmente se queda sin espacio para emprender algún nuevo proyecto. Si tú no tienes espacio en el lugar que habitas, significa que tu mente tal vez está algo atiborrada, y hay que hacer también espacio para que entren nuevos objetos, nuevas emociones, nuevas experiencias. Así que de nuevo te pregunto, ¿cómo está tu espacio? Te invito a que reflexiones sobre cómo quedas reflejado en tu atmósfera. Bueno, si te gustó mi lectura, si te agradó este video, deja un like, suscríbete si no lo has hecho, y activa la campana para recibir las notificaciones de los siguientes videos y relatos. Yo soy Roberto y ha sido un placer leerles el día de hoy. Nos vemos.